vamos a escuchar hoy, a tener el privilegio de escuchar hoy dentro de las actividades que se enmarcan en la Cátedra de Empresa Familiar que tiene la Universidad Rey Juan Carlos con CEDEU. Vamos a tener, como decía, el privilegio de escuchar a Pilar Charro. Pilar es catedrática, iba a decir de Derecho Mercantil, es catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos, colabora con distintas instituciones y despachos en el ámbito laboral y es una de las máximas especialistas con las que tenemos la suerte de contar en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Cuando le pedimos a Pilar, que se lo solemos pedir cada año y amablemente accede a venir a veros aquí a CEDEU, siempre es un placer, por mi parte también, le preguntamos qué tema sería interesante para vosotros abordar desde un punto de vista eminentemente práctico y que estuviera al cabo de la calle. Y decidimos que un tema interesante sería el relativo y que a todos, por un lado o por el otro, nos afecta, no personalmente, pero desde luego siempre hay gente que escuchamos, tenemos cerca que le afecta, sobre el despido del trabajador. Y como veis, en el título de la ponencia, la profesora Charro lo titula El despido del trabajador, a examen. Ese examen nos va a permitir conocer de su mano, que como os digo experta, cuáles son los principales aspectos que mayor controversia están causando en la aplicación práctica de las leyes en torno a este tema tan controvertido relativo al despido. Pero bueno, a mí no me queda más que agradecer a CEDEU la amable invitación a participar en la persona de Alfonso Cebrián y agradecerle a Pilar también, como siempre, que no duda nunca en decir sí antes de que hayamos acabado de proponerle venir a CEDEU. Muchas gracias, Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, buenos días a todos. Gracias a CEDEU y a la Cátedra de Empresa Familiar que dirige María. Para mí, efectivamente, es un placer venir aquí. Me gusta especialmente pasar un rato con todos vosotros. A mí el cara a cara con los estudiantes pues me gusta mucho y entonces es un placer, vamos, yo disfruto con este tipo de actividades y más si es aquí, que la siento casi como mi casa por mi vinculación, por varios motivos desde hace muchos años. Y bueno, pues dicho ese sincero agradecimiento y seguramente nos veremos el curso próximo, vamos a dar comienzo a la sesión, como decía María, que es un título genérico, el despido del trabajador a examen, y he seleccionado una serie de, bueno, pues de pinceladas que están más en la actualidad, en el debate. Por supuesto, al final dejaremos un espacio para el debate, pero si en algún momento necesitáis una aclaración, no hay ningún problema porque me lo digáis. Y lo primero que vamos a hacer, esta diapositiva sencilla, es una panorámica de qué tipos de despido hay en el ámbito laboral. Y hablamos del despido disciplinario, del despido objetivo y del despido colectivo. Cada una de estas figuras tiene su regulación en el Estatuto de los Trabajadores. Y muchas veces, sobre todo cuando utilizamos un lenguaje coloquial, utilizamos el término despido para referirnos a cualquier extinción del contrato de trabajo. A mi hermana le han despedido. Bueno, a ver, ha vencido el plazo y era un contrato mercantil que no se ha prorrogado. Eso no es despido, por ejemplo. Se ha jubilado y los herederos no quieren seguir el negocio,
una determinada empresa, una empresa familiar, y los herederos no quieren, se extingue el contrato de trabajo, pero eso no es técnicamente jurídicamente un despido. El despido es siempre la extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario. Solo cuando lo decide el empresario. Esto nos está dando la pauta de que, aunque concurra alguna de las circunstancias que justifican el despido disciplinario, el objetivo o el colectivo, y el empresario no quiere utilizar la facultad que le otorga el ordenamiento jurídico laboral, la relación laboral puede seguir vigente, porque son unas causas de extinción que derivan en exclusiva de la voluntad unilateral del empresario. Esa voluntad unilateral tiene que estar justificada en algunas causas, tasadas por la ley. Y uno de los problemas que vamos a ver a lo largo de estos minutos es que en realidad, cuando hablamos del despido en España, el despido decimos es causal, sí, efectivamente es causal, porque el empresario, cuando comunica, por cierto, por escrito, al trabajador su decisión extintiva, tiene que referirse a la causa legal o de convenio colectivo, porque se especifican las causas, en las que se basa o se justifica. Por tanto, el despido es causal. Pero, sin embargo, tal y como está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, yo creo que sería más correcto, aunque esto se está grabando, pero me atrevería a deciros que en realidad el despido en España lo que no es gratis. Porque hay veces que, amparándose en una causa tasada legalmente, no la consigue demostrar porque no hay prueba suficiente o porque realmente no existe. Y este es uno de los problemas que tenemos que abordar. ¿Qué ocurre cuando el empresario decide unilateralmente extinguir el contrato de trabajo, pero en realidad la causa es inexistente? Y estas tres modalidades vamos también a distinguirlas desde este momento. El despido disciplinario se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Incumplimiento que requiere la concurrencia de esos dos requisitos, que sea grave y que sea culpable. Si no es grave, dará lugar a otro tipo de sanción, una amonestación por escrito, una suspensión de empleo y sueldo durante 3 días, una semana, 3 meses, incluso un año, pero se suspende el empleo y el sueldo, y cuando finaliza la sanción se reincorpora a su puesto de trabajo. El que haya un incumplimiento no grave no significa que quede sin sancionar el trabajador, se le sanciona con una sanción menor. El estatuto se refiere a incumplimiento grave y culpable. Si ya habéis estudiado la negociación colectiva, en los convenios colectivos, 100% de seguridad que uno de los contenidos que vais a encontrar, aunque no lo fije la ley como contenido obligatorio, va a ser la relación de faltas laborales y la sanción que le corresponde. Y son faltas leves, graves y muy graves. Y van las sanciones desde la amonestación hasta el despido. Bueno, pues aunque el legislador habla de incumplimiento grave y culpable, esa gravedad en los convenios colectivos
suele ser muy grave. Es la mayor iba a decir fuerza, incumplimiento del trabajador. Y solo a las muy graves del convenio colectivo le corresponde la sanción de despido. ¿Cuáles son las faltas que, a título de ejemplo, que desarrollan los convenios colectivos, contiene la negociación, contiene la ley? Pues las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o de puntualidad al trabajo, la transgresión de la buena fe contractual, la repercusión negativa de la embriaguez o toxicomanía habitual del trabajador, que repercuta negativamente en el trabajo, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajador. Esta es una causa comodín. Cuando queremos, voy a utilizar palabras coloquiales, que estamos entre amigos, deshacerte de un trabajador, no le vas a llamar ladrón, que ha faltado al trabajo, que no lo puedes justificar. Utilizas algo muy etéreo, disminución voluntaria y constante en el rendimiento del trabajo. No lo voy a poder demostrar porque no tengo criterios para evaluar el rendimiento normal del trabajador. Ya cuando ves una carta de despido con esa causa, ya, y uy, aquí hay algo que tenemos que examinar. Es muy difícil que prospere un despido disciplinario con esa causa. También las ofensas verbales o físicas al empresario, a los compañeros o a los familiares del empresario, de los compañeros. Acordarte de la madre del empresario también es un incumplimiento grave y culpable. Hay que examinar caso por caso las circunstancias concurrentes. Por eso, si ya os habéis adentrado en procesal laboral, es muy difícil que prospere un recurso de casación para la unificación de doctrina, porque no es lo mismo acordarte, por seguir con este último ejemplo, de la madre del empresario en un contexto de normalidad o en un contexto de conflictividad cuando se está a lo mejor negociando, informando de que se va a convocar una huelga. Los ánimos no son los mismos. Por tanto, la unificación de doctrina en materia de despido disciplinario es muy difícil. El despido objetivo, bueno, voy a ir al despido colectivo, porque el despido objetivo está a medio camino entre el disciplinario y el despido colectivo. Uno de los temores, iba a decir reverenciales, que tienen los empresarios y en concreto el empresario español es el celebrar relaciones laborales de carácter indefinido por si en un momento determinado ya no necesita ese volumen de mano de obra, cuando es un error, porque el indefinido significa que no se sabe cuándo va a finalizar el contrato. Están prohibidos en el ordenamiento español los contratos hechos de por vida. Indefinido no es mucho tiempo, es que no se sabe cuánto va a durar. Que lo probable es que si todo sigue como hasta ahora, dure mucho tiempo. Y eso en la época, yo creo que cuando yo era jovencita, o en la época de mis padres, de vuestros abuelos, que entrabas en una empresa, en un banco de botones y acababas como director de la sucursal. Y no era extraño que estuvieras 30 y muchos, 40 años trabajando en la misma empresa. Ahora la movilidad es tremenda. Vosotros, futuros abogados, grandes firmas de despacho están seriamente preocupadas por la fuga de talentos porque hay una movilidad media de 4 años de permanencia en un despacho, hasta que ya consolidas tu situación como socio. Incluso siendo socio te hacen una oferta en otra firma muy atractiva
y hay mucha movilidad. Pero hace unos años esa fidelidad a la empresa, que se premiaba además con el complemento de antigüedad, era toda una filosofía más paternalista. Ahora lo hemos transformado por el sentimiento de marca, ¿no?, de la empresa, que también, bueno, pues se está fomentando, y si estudiáis también temas vinculados a dirección de relaciones laborales y de recursos humanos, pues la pertenencia, el darle primacía a la marca que representas, pues también es importante. Y el despido colectivo te permite que cuando por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción te resulte conveniente para la viabilidad de la empresa amortizar, extinguir contratos de trabajo, siempre y cuando superen unos umbrales en función del número de trabajadores afectados y el volumen total de la plantilla. Podemos hablar de despido colectivo, que además hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores y conlleva una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, y en esas negociaciones muchas veces con la representación de los trabajadores, con los sindicatos, pues se pactan indemnizaciones superiores, mayores a los 20 días. Y además hay un compromiso por parte de la empresa. Sabéis que cuantos más años tenemos, más dificultades tenemos de reincorporarnos al mercado de trabajo. Es otra de las cuestiones que quiero tratar al final casi al final de esta sesión. Entonces, pues hay toda una política en esas negociaciones. No solo hay que seleccionar los trabajadores afectados, sino también una política de recolocación para los trabajadores que ven extinguido el contrato de trabajo. El despido disciplinario, si es correcto, no lleva indemnización. El despido colectivo, si es correcto, lleva una indemnización por el perjuicio que se causa al trabajador por la pérdida del trabajo. Y el despido objetivo, decía, que es una figura que está a mitad de camino entre el despido disciplinario y el despido colectivo, porque sus causas implican, entre sus causas subyace la idea de que aunque no has incumplido tus obligaciones laborales, te puedo señalar con el dedo. Cuando no llegamos a los umbrales del despido colectivo, utilizamos una de las causas del despido objetivo. Necesito amortizar tu puesto de trabajo. No has incumplido nada, pero es que me sobra en la reorganización empresarial tu puesto de trabajo. Ha habido una fusión y ahora la dirección comercial lo lleva a otro departamento que ya existía en la empresa que compra tu pequeña empresa, ya existía un trabajador. Eso lo veis mucho, que suelen ser despidos colectivos, pero cuando una entidad bancaria es absorbida por otra, se anuncian despidos colectivos de muchos trabajadores, o cuando una empresa internacional compra una empresa nacional. No hace falta que sea transmisión de empresa, en circunstancias normales también puede ser. Pero el despido objetivo también tiene otras causas que pueden parecer un poco crueles, pero es, por ejemplo, cuando el trabajador, transcurrido el periodo de prueba, es inepto para el puesto de trabajo. Tiene un accidente y quedan secuelas suficientes como para que el trabajador sea inepto.
o un conductor que pierde el carnet de conducir, o un extranjero al que no se le renueva la autorización para trabajar. No es culpa del trabajador, no es un despido disciplinario, pero a quien no le han renovado la autorización es a ti, la toma contigo. Pero como estás en primera fila, te señalo a ti. Y lleva indemnización. Junto con la carta de despido objetivo, te pago 20 días. Si tú quieres reclamar y se declara improcedente, te pagaré como si fuera un despido disciplinario improcedente. Entonces tenemos despido disciplinario, incumplimiento del trabajador, grave y culpable, despido objetivo, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y esto es muy importante, la medida de reestructuración ayuda a alcanzar la viabilidad de la empresa. No es la única ni la definitiva. Con el COVID, por desgracia, se saltó a primera línea los expedientes de regulación de empleo temporal, los ERTEs, que era una figura que no utilizaban los empresarios por las mismas causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Se pactaba suspender durante un tiempo las relaciones laborales para intentar remontar la empresa. Hubo una normativa muy específica que todavía los tribunales están resolviendo, los ERTEs COVID, pero esperemos que sea algo del pasado y que no vuelva a ocurrir. El empresario prefería muchas veces acudir al ERE, a la extinción definitiva, antes que pasar por un ERTE, suspensión. Y el legislador sigue sin decirle, primero prueba el ERTE y luego ya extingues. Porque la extinción es la solución más drástica y más dramática, ¿vale? Y debería ser en la última medida, pero no lo es. ¿Qué quiero comentaros de cada una, bueno, de estas figuras? Pues del despido disciplinario, la indemnización. Ahora el tema, voy a volver a esta diapositiva después, pero leemos en titulares de prensa: la ministra quiere elevar la indemnización del despido y que los empresarios no sepan cuánto van a pagar. Díaz insiste en su objetivo de aplicar la indemnización por despido a la carta. Está ya en la mesa de diálogo social este tema. ¿Y por qué se hace referencia a esta cuestión? Una de las cuestiones que desde casi el origen del derecho del trabajo, bueno, quizá del derecho del trabajo moderno, era la indemnización que percibía un trabajador cuando se extinguía el contrato de trabajo, despido disciplinario, y por un juez o en conciliación, en el ESMAC, se declaraba improcedente, que era 45 días de salario, con el máximo 45 días de salario por año de servicio, con el máximo de 48 mensualidades. Y la reforma laboral de 2012 tocó esa cuantía que muchos pensábamos que era intocable y lo rebajó a 33 días de salario por año de servicio y el máximo 24 mensualidades. En función de la antigüedad de los años de servicio y del salario, la indemnización podía ser de un monto u otro. En cualquier caso, ahora no más de 24 mensualidades. Pero además, lo que hizo la reforma de 2012 es eliminar los salarios de tramitación.
¿Y qué son los salarios de tramitación? Pues son los salarios que devenga el trabajador si reclama ante la jurisdicción social y por sentencia firme el despido disciplinario es declarado improcedente. Por sentencia firme, los salarios de tramitación se podían alargar durante años. En muchas ocasiones recibía más el trabajador por salarios de tramitación que por indemnización. Si llevaba poco tiempo y tenía poco salario anual, era mucho más interesante lo que percibía por salarios de tramitación. Para evitar judicializar las extinciones y que el trabajador dijera, yo no pierdo nada con reclamar, es que si lo declaran improcedente me llevo una cantidad nada desdeñable en salarios de tramitación. Se ideó la figura del despido exprés. Y si el empresario consignaba en el juzgado la cuantía que le tendría que pagar en caso de que fuera improcedente, paralizaba los salarios de tramitación. ¿Qué hace la reforma de 2012? Elimina los salarios de tramitación cuando el empresario opta, tras una declaración de improcedencia, pagarle la indemnización y no readmitirle, que es la mayoría de los casos. O sea, si le has acusado en la carta de despido que ha cometido una falta grave y culpable y el trabajador te demanda, normalmente no queda una bonita amistad. Entonces opta por no readmitirlo, opta por la indemnización. Por eso el titular de la ministra, de las declaraciones de la ministra, que el empresario no sepa cuánto le va a costar el despido, porque se calculaba, a mí más de una vez me han podido preguntar una empresa, ¿cuánto me cuesta el despido de estos trabajadores? Pues calculamos esto. Y a veces te interesa y le ofreces que reconoces la improcedencia y te deshaces de ese trabajador, aunque suene duro y sea en exceso coloquial, sabiendo que pagas una cantidad de dinero. Cuando se produce la gran reforma en el año 21, se deja fuera del perímetro de negociación la indemnización, la subida de la indemnización, que fue un pacto, dejarlo al margen, fuera del perímetro de negociación. Por tanto, cuando ahora se debate el volver a retocar la indemnización, la COE y organizaciones empresariales pues recuerdan que uno de los acuerdos fue precisamente retocar la cuantía. 33 días de salario por año de servicio, máximo 24 mensualidades. Según la fuente que utilicéis y que consultéis, veréis que en ocasiones se dice que el despido en España es uno de los más caros de la Unión Europea y en otras se dicen que si conocemos la extinción o valoramos la extinción del contrato de trabajo en su generalidad, España es uno de los ordenamientos menos protectores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es barato despedir en España o es caro? ¿Estamos en la media, detrás o a niveles, como siempre nos colocan, de Grecia, Portugal, Italia? Bueno, estamos más o menos en esas cantidades, quizá un poquitín más elevados. Pero el verdadero problema no es tanto si es más caro o menos caro, es que estamos en un modelo de despido causal que en el fondo no importa que no exista causa.
Entonces, la reforma, ¿qué es lo que pretende? Pues que la indemnización sea restaurativa para el trabajador, es decir, que no esté tasada ni topada, que tenga en cuenta circunstancias varias, desde luego la antigüedad, pero también la edad, la renta, la situación familiar, la formación, el género, y que la indemnización sea disuasoria para la empresa. Que a ti, si te preguntan cuánto me va a costar despedir a Pilar Charro, digas, no lo sé, ¿cuántos años tiene? Sabemos que es mujer, pero ¿qué formación tiene? ¿Se podrá recolocar? Y como no sabes a cuánto te van a condenar, digas, bueno, por si acaso. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Qué está en la mesa de negociación? Que realmente sea restaurativa, que no sea una indemnización tasada, que a mí me puede causar más perjuicio que le puede causar a María si la despiden, y que además no se lo piense dos veces el empresario. La reforma del 2021 no tocó la indemnización, como os acabo de decir, pero alguna sentencia de juzgados de lo social y de tribunales superiores de justicia han condenado a algún empresario a una indemnización adicional. No ha llegado todavía al Supremo, pero tanto UGT como comisiones, hace casi antes de ayer, 2022, lo que han hecho ha sido denunciar nuestra legislación española al Comité Europeo porque entienden que es contrario a las exigencias del convenio 158 de la OIT, que hemos ratificado, y a la Carta Social Europea revisada, que hemos tardado muchos años en revisarla, y se ha presentado una reclamación que dice, esta en concreto, que el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida, o sea, tienen derecho a una indemnización adecuada u a otra reparación apropiada. Las sentencias que han existido, que se han dictado hasta el momento, no os las pongo, creo que al final decidí no ponerlas, no vaya a ser, sí, no os las puse, porque no os quiero llevar a engaño, porque hay que leer muy detenidamente los hechos, las circunstancias concurrentes. Por ejemplo, en una de ellas es que envían justo antes de la pandemia a dos trabajadores, les envían desplazados fuera de España y tienen que pasar toda la pandemia fuera de España porque estaban cerradas las fronteras y cuando llegan los despiden. Dice, hombre, 33 días de salario. Parece que no reparamos el perjuicio que a estos trabajadores se les ha ocasionado con la decisión extintiva. ¿Vale? Otra trabajadora que por el salario que tenía de indemnización le corresponden 900 y pico euros, no llegaban a 1000, y días después de extinguir el contrato de trabajo por despido disciplinario, hay un expediente de regulación de empleo que se hubiese podido ver beneficiada de una indemnización mayor. Y dicen, hombre, en este caso nos deshacemos de la trabajadora por menos de 1000 euros cuando en realidad había una causa económica, como luego lo ha justificado el expediente de regulación de empleo. Entonces son supuestos muy concretos. Vamos a ver, no creo que tardemos mucho en conocer la respuesta que nos dan
las instancias internacionales a estas reclamaciones que ha interpuesto UGT y Comisiones Obreras. Pero va a decir algo, con lo cual se dará carta blanca para que en la mesa de diálogo los empresarios tengan que sentarse a hablar y a negociar esa indemnización disuasoria. Otra de las cuestiones que ahora están encima de la mesa. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, muy reciente, del año pasado, donde admite la validez en el marco de un despido colectivo que a los trabajadores de más de 60 años o más les fijen una indemnización inferior a trabajadores más jóvenes. En cualquier caso, respeta la indemnización de 20 días de salario que marca el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Pero en función de la antigüedad, de la edad del trabajador y del salario anual, la empresa acuerda con los sindicatos una indemnización que llegaba hasta 50 y pico días de salario por año de servicio. Y el Tribunal Supremo no lo considera discriminatorio. Ahora, el edadismo es una causa de discriminación en las relaciones laborales más fuerte y que se da con más frecuencia que la discriminación por razón de género o sexo o por origen racial. Hay una verdadera preocupación por los trabajadores de más edad, porque está demostrado que, a pesar de tener una formación continua, el reciclaje, la reincorporación al puesto de trabajo, a un puesto de trabajo en una empresa, se les dificulta enormemente. De hecho, tenemos experiencias que los convenios colectivos, también eso daría para otra sesión, si pueden fijar una edad de jubilación para todos los trabajadores. Y hemos tenido idas y venidas, vaivenes, que sí, y cuando es que sí, es que se acompañe de medidas para permitir que los jóvenes entren en el mercado de trabajo. Es decir, que se acompañen de medidas de empleo para sustituir plantilla vieja por plantilla joven, por cierto, mucho más barata. Eso a nadie se le escapa. Aunque también el desempleo de los jóvenes en España es alarmante. Bueno, si quiere ser bien pensado, pues decir un toma y daca. Me incluir a los jóvenes y los mayores ya han tenido su oportunidad. Si quiere ser mal pensada, es sustituir plantilla menos cara y con menos experiencia. Bueno, el Tribunal Supremo ha considerado en ese caso que sí que era lícita la cláusula porque superaba, o sea, respetaba el mínimo indemnizatorio legal y porque eran trabajadores que estaban próximos a la edad de jubilación y que incluso podían suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener la cotización hasta que alcanzaran la edad de jubilación. Un problema, como os digo, que está en los debates por la discriminación tan fuerte que hay con los trabajadores de mayor edad. Otra de las cuestiones que os he traído, y además tengo el anteproyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores, viene de la mano de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos da constantes tirones de oreja al Estado español, a la legislación laboral española. El ejemplo más
evidente es cómo insiste en que la regulación de la contratación temporal en España no es válida, de ahí que la reforma del 21 limitara los contratos de duración determinada, porque si no los hombres de negro venían otra vez a España y no recibíamos los fondos europeos. Por eso también en la materia laboral en los últimos años legislamos a golpe de Real Decreto Legislativo. Es que en diciembre tenemos que tener las medidas adoptadas porque tenemos que rendir cuentas a Europa si queremos recibir tales miles de millones para la modernización de la justicia, de ahí la última reforma brutal de la ley reguladora de la jurisdicción social. Bueno, pues entre los hombres de negro y el TJUE van cercando las posibilidades de contratación temporal, y el último tirón de orejas viene de la mano de una causa que lleva desde siempre, desde la primera versión del estatuto, allá en los años 80, prehistoria, os parece casi a vosotros, que se establecía como causa de extinción el que al trabajador se le declarara incapacitado o incapaz permanente, total o gran invalidez, y no hubiera esperanzas de mejoría, en cuyo caso, si hay expectativas de mejoría, se suspendía el contrato, se suspende el contrato por un máximo de 2 años. Pero si te declaran incapaz total o gran inválido, se extinguía el contrato de trabajo sin indemnización. Era una causa automática. Y el Tribunal de Justicia en la Unión Europea, el 18 de enero, ha dicho que entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva comunitaria y que además sobre no discriminación en el ámbito de las relaciones laborales, entre otras cosas por la discapacidad. Además, nuestra ley de empleo en la última reforma, en una disposición escondida, se dice que el trabajador que es declarado con un grado de incapacidad igual o superior al 33%, se le incluye dentro del colectivo de especial protección en las medidas de fomento del empleo como trabajadores con discapacidad, personas con discapacidad. Dice, la incapacidad permanente es una discapacidad y, por tanto, siguiendo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, no es válida la previsión del Estatuto de los Trabajadores si previamente el empresario no ha adoptado las adaptaciones precisas para que pueda continuar en el puesto de trabajo, salvo que le suponga una carga excesiva. Conceptos jurídicos indeterminados, judicialización segura, que son adaptaciones necesarias y que es carga excesiva. En cualquier caso, la sentencia deriva de una cuestión prejudicial que planteó un tribunal de las Islas Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Y era un camionero de un camión que manejaba residuos, que sufre un accidente. Y él pide la declaración de incapacidad total. Y el INS le reconoce incapacidad parcial para su profesión habitual, que es no es una prestación de seguridad social, sino una cantidad a tanto alzado. Se lo comunica al empresario y el empresario le adapta su puesto de trabajo.
el que no está conforme con la declaración de incapacidad parcial y reclama que el INS le declare incapacidad total, sigue su curso vía contenciosa administrativa y al cabo de los 2 años de llevar trabajando en la empresa con el puesto de trabajo adaptado, le comunican que sí le han concedido la incapacidad total. El empresario que lo conoce, muy atentamente, le envió una carta diciendo que al ser declarado incapacitado total, se extingue el contrato de trabajo. Hombre, es que en este caso llevaba 2 años trabajando con el puesto de trabajo adaptado. No me digas ahora que no puede seguir trabajando. Si la declaración era meramente formal, no ha habido agravamiento de las secuelas. Sabía que no era previsible mejoría, pero no ha habido agravamiento. Lo que ha modificado es que tiene la declaración de incapacidad total. Nuestro legislador se lee las cosas muy rápido y la sentencia muy rápida, porque el 49.1e del Estatuto habla de incapacidad total, absoluta y gran invalidez. Y en el considerando, y entonces nos pregunta, la llamada de todas las empresas, también en la absoluta y en la gran invalidez, porque la gran invalidez, la prestación de seguridad social a un gran inválido es compatible con rentas del trabajo, porque el gran inválido es que además de tener secuelas, una discapacidad, necesita la ayuda de una persona para realizar los actos más importantes de la vida, asearse, alimentarse, etc. Pero si encuentra un trabajo compatible con su situación, podría compatibilizar el salario con la prestación. Pero claro, las posibilidades son mínimas de encontrar un puesto de trabajo que sea compatible con esa declaración. Y decían las empresas, también cuando sea declarado incapaz absoluto para cualquier profesión y cualquier inválido, y yo, que me leo las cosas hasta el final, decía, esto, ojalá tuviera yo la bola de cristal y a ver qué va a decidir el legislador futuro. Pero en el considerando 50, el Tribunal de Justicia dice, hombre, legislador español, no equipare la incapacidad total con el fallecimiento, incapacidad absoluta o gran invalidez. Por eso tiene la incapacidad total que adaptar el puesto de trabajo siempre que no suponga una carga excesiva. Y había metido junto al fallecimiento, porque le hace referencia la letra E a fallecimiento, incapacidad tal, había separado la total del fallecimiento y las incapacidades más duras, más dramáticas. Pero no se lo han debido de leer o han leído otra cosa distinta, porque en el anteproyecto, cualquiera que sea el grado de incapacidad, el empresario va a tener la obligación de ajustar el puesto de trabajo y si no puede, justificar porque supone una carga excesiva. ¿Vale? Estamos ya casi acabando. Siguiente cuestión. El despido de las trabajadoras embarazadas. El despido disciplinario, sabéis que en sede judicial se puede declarar procedente, improcedente o nulo. Procedente, existe causa, la he conseguido probar y es grave y culpable, por lo cual justifica la extinción sin indemnización. Improcedente, o no existe causa o existiendo no he conseguido probarla,
el empresario tiene que elegir en 5 días si le readmite y en ese caso le pagaría salarios de tramitación, u opta por la indemnización y no paga salarios de tramitación. Y el nulo, readmisión obligatoria. ¿Por qué? Porque es nulo el despido que vulnere alguno de los derechos y libertades fundamentales del trabajador. Y el 55, yo lo interpreto, no, nos olvidamos a veces de las reglas generales de interpretación. La interpretación literal es fundamental y la sistemática también. Y el 55, después de declarar la nulidad de los despidos que vulneren derechos fundamentales, dice, además, es nulo el que se lleva a cabo en trabajadoras embarazadas y en general el despido de los trabajadores que ejerciten, de las personas trabajadoras que ejerciten derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Como damos cada vez una vuelta de tuerca más fuerte, la última reforma del año pasado es que quien solicita derechos de conciliación también. Lo más, por eso decimos que el 55 habla o regula también de un blindaje, porque por el hecho de estar ejercitando derechos de conciliación o una trabajadora estar embarazada, el despido es nulo. Si a eso lo unimos con las previsiones de la ley reguladora de la jurisdicción social, cuando el despido es nulo por vulnerar derechos fundamentales, en la discriminación por razón de sexo también lo es, la sentencia incluirá una indemnización por daños y perjuicios. Y era frecuente, vamos, yo si asesorara a una trabajadora que cuando la despiden no sabe que está embarazada y luego se entera, digo, reclama despido nulo e indemnización compensatoria por la vulneración del derecho. Y ahí, pues Sánchez Castilla, 60.000 por daños morales. Y lo que nos ha matizado el Tribunal Supremo recientemente es que el blindaje, o sea, la nulidad del despido de la trabajadora se mantiene, pero para condenar al empresario a una indemnización que compense los daños morales que ha sufrido la trabajadora, hay que demostrarlos. O sea, que la indemnización no es automática, mientras que la nulidad sí. Bueno, pues parece que ha centrado. Y lo último que os quería mencionar es que también asusta mucho a los empresarios el despido discriminatorio por asociación. La Ley 15/2023 de Protección Integral para la Igualdad incluye entre las causas de discriminación todas: la enfermedad, la identidad de género, la orientación sexual, el contar con antecedentes genéticos de una enfermedad. Ya a mí no se me ocurre ninguna otra causa de discriminación, además de las tradicionales incluidas en nuestra Constitución, en el Estatuto y en textos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, por ejemplo. Ya se ha especificado mucho. Pero otra de las virtudes de esta ley es que define los conceptos de discriminación y sus tipos. Conocíamos la discriminación directa e indirecta. Habéis estudiado, seguro, yo diría que en casi todas las asignaturas. Vía jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se acuña el concepto de discriminación por asociación. Y todo esto viene de una cuestión prejudicial que plantea Alemania, que es que una trabajadora alemana tiene una hija con discapacidad y para atender a la hija solicita determinados permisos retribuidos que la empresa le concede. Pero por haber disfrutado de esos permisos, queda fuera de un beneficio social. Y dice, se me ha tratado de forma discriminatoria y uno de los factores o circunstancias vedadas de discriminación es la discapacidad. Y el tribunal alemán le dice, pero es que usted no tiene ninguna discapacidad. Dice, sí, pero mi hija sí. La discriminación por asociación es un trato, y puede ser directa o indirecta, es un trato peyorativo que recibe una persona, no que en esa persona concurra uno de los factores vedados de discriminación, sino por su relación con otra persona, donde sí que concurre ese factor. Se pensaba que primero, por lo limitada de la sentencia, era para familiares y en relación a la discapacidad. Ahora se ha ampliado a cualquier relación, vinculación que tengas con una persona que tenga en la que concurra un factor prohibido de discriminación. Lo incorpora a la ley y nuestro Tribunal Constitucional también recientemente, en el ámbito de las relaciones laborales, consideró que se producía una discriminación por asociación. Uno de los, un día deberíamos tener otra sesión, uno de los mayores problemas, que parece que es de andar por casa, que tienen las empresas, es el disfrute de los permisos retribuidos, porque además como ahora se va ampliando cada vez más y vamos transponiendo la directiva del 2019 de conciliación de la vida familiar y laboral a cuentagotas, porque ahora ya no son familiares, son convivientes. Esas incongruencias, a veces el conviviente se exige o se amplía, en otros no. Bueno, que todavía tenemos pendiente transponer 100% la directiva, pues el permiso por razones familiares, por infortunio familiar, por desgracia, ¿quién no tiene un infortunio familiar? Pues es el día a día de las empresas. Cuando eran 2 días, ahora son 5, ampliables por convenio colectivo, y si no, permiso por fuerza mayor, y si no, una suspensión, pero que se llama permiso, que hasta que el hijo tiene 8 años, durante ciertas semanas, el tema de los permisos. El convenio colectivo que se aplicaba en el Servicio de Salud del País Vasco diferenciaba, claro, una de las cuestiones que yo siempre denuncié por parte del legislador, que me pareció una incongruencia, es que eran 2 días por fallecimiento o enfermedad grave u hospitalización de pariente hasta 2º grado por consanguinidad o afinidad. Hombre, no es lo mismo que se fallezca un cuñado, que tu hijo o tu padre, por mucho que quieras a tu cuñado. Entre otras cosas porque el permiso no está inicialmente no estaba previsto para el duelo familiar, sino porque había que hacer muchas gestiones. Ir al banco, cerrar cuentas, ir al registro, el certificado de defunción. Ahora con internet prácticamente lo puedes hacer todo. Nacimiento de hijo, el padre tenía que ir al registro, ahora en el hospital lo gestiona. Hombre, no es lo mismo. Que además se ampliaba si tu cuñado vivía y requería desplazamiento. Entonces, la cesárea es intervención quirúrgica.
Pues depende. Depende en cómo se interprete, porque es una intervención quirúrgica que requiere hospitalización. Pero como hay una causa prevista por nacimiento, pues entonces, ¿qué hacemos ¿es nacimiento o es intervención quirúrgica que te da más días? Pues si era la intervención quirúrgica por cesárea, se asimilaba al nacimiento, y si era cualquier otra intervención quirúrgica, pues los 5 días o los 6, en función de proximidad del parentesco. Por tanto, cualquier trabajador que pedía disfrutar del permiso por intervención quirúrgica, si la intervenida era un familiar mujer, tenía que presentar el certificado, el por qué había sido intervenida, mientras que si era un varón no tenía que aportarlo, solo que había sido intervenido y que estaba hospitalizado, pero no la causa, porque si era cesárea no era intervención quirúrgica. Y decía el Servicio Público de Salud, todos los trabajadores, sean hombres o mujeres, se les exige que si la intervenida es una mujer, acredite el porqué. Y el Constitucional incorporó a su doctrina la la discriminación por asociación, porque solo si es mujer te intervienen para cesárea. Entonces, iros familiarizando con este concepto, porque tiene una vis expansiva. Allá hay sentencias en nuestros tribunales que a quien no renuevan el contrato de trabajo es a la pareja del trabajador que es miembro del comité de empresa y que convoca unas elecciones sindicales. Dicen, claro, no han renovado, cuando lo normal es renovar los contratos a la pareja. La pareja, exijo registro, pareja de hecho, o sabemos que están juntos. O sea, el ámbito de aplicación de la discriminación por asociación pues va a ser muy grande. Y los empresarios, claro, si mantenemos el blindaje, porque el que convoca elecciones sindicales le estamos vulnerando si repercute negativamente en el trabajo de la novia. Así que echaros novios que estén en comités y sean delegados de personal, que es una forma de blindarse el contrato de trabajo, pues es una lesión a la libertad sindical. Continuará. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si queréis preguntar algo... Bueno, la verdad es que es un tema, como habéis visto, súper interesante, y tendríamos 1000 preguntas, porque depende de la cara en la que estemos. Una cosa es el trabajador, otra es el empresario. Muchas veces al empresario, en fin, parece que es quien no lo hace bien despidiendo, pero muchas veces nos encontramos con situaciones en las que verdaderamente hay un trabajador que hace la vida imposible, que no cumple con su trabajo, y sin embargo la dificultad de los tribunales de probar semejante cuestión hace que te tengas, con perdón, que tragar a ese inútil, a pesar de que hay razón. Muchas veces, perdona María, el debate es buenos y malos, y no, aquí no hay buenos y malos. Aquí hay rendijas, grietas que deja la legislación, y algunos se aprovechan, tanto unos como otros. Pues no hay ninguna pregunta, porque hay 1000, pero... Sí, yo tenía una duda, y era que, que cuál es tu opinión acerca de pues toda la efectividad que hay en cuanto a regulaciones laborales para proteger a los trabajadores frente pues a despidos que sean injustificados, y sobre todo ahora que hay como muchísimo cambio económico, tecnológico, social. Sí. A ver, es lo que he dicho. O sea, el despido, si al final me tenéis que sacar solo una frase,
el despido es caro, pero vas a poder utilizar por ahora esa institución jurídico-laboral, aunque no sea cierta. Y además recordar que a mí siempre me ha parecido una crueldad. Hay una causa que por ahora nadie se está cuestionando sobre si es discriminatoria o no, que es la ineptitud sobrevenida, y la siguiente es la falta de adaptación a los cambios tecnológicos del puesto de trabajo. Que a mí, como bien sabe María, a veces las plataformas que nos incorporan en el día a día de la universidad me superan. Ya no puedo más, no puedo más. Y para lo que me queda, no voy a aprender. Prefiero aprender plataformas para ver series en mi casa. O sea, ¿qué es lo que pienso? Pues que por ahora, esa es una de las grietas. Pero es que es una grieta, pero porque nos olvidamos. La Constitución española reconoce el derecho al trabajo en el 35 y la libertad de empresa en el 39. Es decir, es legítimo, es constitucionalmente legítimo que el empresario quiera obtener beneficios y que haga lo posible para garantizar la viabilidad, como es legítimo que a un trabajador no se le prive de su puesto de trabajo sin justa causa. ¿Esa falta de conocimiento en cuanto a la informática, crees que debería hacerse cargo el trabajador o el empresario? Pues yo creo que el empresario. Sí. Si no está requerido cuando te contratan en la empresa. Además, ese artículo te da un plazo obligatorio para que el empresario te forme. Creo que sí. Y luego otra cosa que también daría para otra charla. Se habla mucho de la brecha salarial, mujeres-hombres. Cuidado con la brecha digital. Que estamos en un entorno privilegiado, pero la brecha digital, y ahí las que tienen que perder son las mujeres. Antes había una y al final... ¿Y ahí? Ah. Sí. No tardo. Una muy rápida de la que has dicho antes, que estás poniendo un caso de un camionero que luego le dieron la discapacidad entera, ¿no? Total. Total. Entonces yo quería saber qué pasaría con la empresa. O sea, ahora ellos pueden echarle, porque has dicho que le han echado, sin ninguna consecuencia. Sin ninguna indemnización. Con la sentencia del 18 de enero del 24, no, porque solo ha habido una sentencia al juzgado de lo social de Vigo, del número 2, que además es una cosa curiosa, María, porque solo el tribunal que presenta la cuestión prejudicial en Europa puede suspender el procedimiento hasta que contesten, vamos, tiene que suspender hasta que resuelvan la cuestión. Y el juzgado, conocedor de que se había planteado esa cuestión y sabiendo que no puede suspender, pero teniendo conocimiento de que pronto se iba a dictar la sentencia, suspendió. Y dice, se han cumplido todos los trámites excepto el de dictar sentencia. Y ya en la sentencia declara que esa extinción no es válida porque el empresario tiene que intentar adaptar el puesto de trabajo o justificar que sea una carga excesiva. Yo, como soy muy cotilla, pues dije, ¿quién es este magistrado titular del número 2 de Vigo? Y resulta que es un magistrado que es el representante de la Comisión de Discapacidad del Consejo del Poder Judicial. Y esa sentencia, que no os la traería a colación por ser de un juzgado, no tengo nada que ver con, o sea, nada que objetar a los juzgados de lo social de Vigo, pero pasaría desapercibida, tiene bastante significado por quién la ha dictado. Ella ha sido rápida, yo me enrollé un poco más. Yo voy a preguntar por Fogasa, porque estás hablando del precio de los despidos para los empresarios, pero cuando estos se declaran insolventes, Fogasa asume las mismas cuantías para
indemnizaciones o son distintas? No, están topadas. Y además, ya que traes, me alegra su pregunta, porque recientísimamente el Tribunal Constitucional, el Fogasa, cuando el empresario es insolvente, asumen la indemnización por despido improcedente y no pone nulo. Y el Tribunal Constitucional, este mismo año, ha dicho: hay que interpretar la literalidad del artículo 200, creo que es 18, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para no perjudicar a la trabajadora cuyo despido es declarado nulo, que no se puede, aunque sea topado 2 veces el salario mínimo interprofesional, etcétera, por el Fogasa, y en cambio las no embarazadas, como se declara improcedente, sí. Bueno, es un mal menor, nunca te va a pagar todo el Fondo de Garantía Salarial. Bueno, pues yo creo que si ya no hay más cuestiones, agradecerle a Pilar su magnífica intervención, os lo dije, no ha defraudado, y desde luego, si Alfonso me permite, el año que viene volverá a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.